ustedes por reunirse con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestra parte 3 de nuestra serie de salud que vamos a tener por parte de Corners Outreach. Si usted se acuerda o es nuevo en esta serie, hemos tenido dos partes. La primera parte fue con la psicóloga Eva Sendón. Hablamos sobre la importancia de la salud mental. También tuvimos la serie con la doctora Patricia Hernández, que es doctora familiar, y hablamos qué era el coronavirus. Antes fue en el mes de mayo, pero el virus ha cambiado bastante. Hemos sabido mucho más información del mayo hasta el día de hoy. Y es por eso que tenemos a la doctora Paulina con nosotros el día de hoy, que nos va a poder comentar un poquito más de lo que sabemos más del virus, de lo que sabíamos antes. Entonces, doctora Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por tenerme aquí, por la oportunidad de hablarles un poquito más del coronavirus y de ciertas medidas preventivas. Sí, la doctora Paulina Robelledo es originaria de la Ciudad de México. Completó especialidades de medicina interna y subespecialidades en enfermedades infecciosas y microbiología en la Universidad de Emory, en donde también completó su maestría en investigación clínica. Actualmente es profesora en la División de Infectología y Departamento de la Salud Pública en la Universidad de Emory y practica como médico infectólogo en el Hospital de Grady y en la Clínica de Enfermedades Infecciosas de Grady. Doctora, como acabo de comentar, el virus ha cambiado mucho de la última vez que tuvimos esta serie, que fue en el mes de mayo. Antes no había muchos exámenes que se podían hacer los pacientes que estaban enfermos. No sabíamos que nos podíamos cuidar tanto con máscaras. Si nos puede comentar un poquito de lo que sabemos más ahora que lo que sabíamos hace un mes o hace 2 meses. Claro. Bueno, pues algunas de las cosas que han cambiado son en términos de la presentación o las personas que están infectadas, qué tipo de síntomas pueden tener. Y sabemos que hace un par de meses inicialmente la preocupación mayor era por personas que tuvieran síntomas como tos o fiebre o malestar general, pérdida del olfato o del sabor, que fueran muy sugestivos de que alguien tenía la infección por el virus que causa el COVID-19. Ahora hemos visto que también personas que no tienen ningún síntoma pueden tener la infección. Algunos de ellos van a posteriormente desarrollar estos mismos síntomas, pero un buen porcentaje de las personas que pueden tener la infección son lo que se llaman portadores asintomáticos. O sea, quiere decir que no van a tener ningún síntoma, no se van a sentir mal y simplemente van a ser positivos si se les hiciera una prueba. Y lo importante de este grupo, digamos, es que esas personas, aunque no sientan nada y se sientan exactamente como normalmente se sienten, también le pueden pasar la infección a otras personas. Entonces, eso es algo que, digamos, hemos visto más a medida que hemos hecho más pruebas en diferentes tipos de poblaciones. Y la otra cosa es que este mismo grupo de personas que pueden no sentirse mal, tiende a ser gente más joven o puede ser incluso los niños y los adolescentes. Algunos de ellos pueden llegar a desarrollar síntomas, pero muchos de ellos pueden, digamos, no presentar ninguna sintomatología. Y algunas de las otras cosas que han cambiado en términos de a quién le afecta el virus, es que inicialmente, cuando comenzaron los casos inicialmente en los Estados Unidos en marzo o abril, era que veíamos que la mayor parte de las personas afectadas eran personas de mayor edad, digamos mayores de 65 años o aquellas personas que estaban digamos, habitando en nursing homes, se me fue la palabra en español, pero bueno, que habitaban en este tipo de casas de asilo, ¿no? Pero ahora también hemos visto que la gente, sobre todo en las últimas 2 a 3 semanas, que se está infectando es gente más joven. Y eso puede tener que ver con que a medida que se ha comenzado a abrir el estado y permitido hacer más actividades, pues la gente que antes estaba quedándose en su casa o que estaba siendo muy cautelosa, ahora puede que está saliendo más y se está juntando con más personas y pues obviamente eso está propagando un poco más la diseminación del virus en personas jóvenes. Entonces, eso es un poquito como cómo ha cambiado la parte de a quién le afecta y qué sabemos de cómo el virus
cómo el virus se presenta. Y obviamente también, que sé que vamos a hablar en un momento sobre eso, es también el acceso a hacerse las pruebas, ¿no? Entonces, digamos, esos son como, si quieres podemos platicar un poquito de esa parte de la posibilidad de hacerse pruebas. Sí, claro. Pues bueno, inicialmente la mayor parte de las pruebas que se hacían estaba limitada a los departamentos de salud o ciertos hospitales, pero no había tanta posibilidad de hacérselo, digamos, en diferentes condados o en diferentes clínicas o hospitales. Y eso a medida que obviamente ha ido progresando la pandemia, cada vez hay más lugares en donde uno se puede hacer la prueba. Entonces, vamos a hablar sobre los lugares en donde normalmente se puede hacer. Generalmente hay acceso en todos los departamentos de salud, las pruebas son gratis y depende del condado en el que uno viva. Hay lugares en donde podemos simplemente llegar a ese departamento de salud sin tener que hacer ninguna cita y únicamente presentarse con, digamos, con nuestra información de nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento y un teléfono para el reporte de los resultados. Hay algunos otros lugares en donde se requiere que se haga una cita, pero de alguna manera también el acceso y en donde hay va a depender mucho de los condados en los que se hacen. Hay clínicas en donde también se está ofreciendo, pero la mayoría nuevamente de las pruebas cuando uno no está hospitalizado son a través de los departamentos de salud. Entonces yo les recomendaría que dependiendo de qué lugar les quede cerca, busquen su condado, el departamento de salud de su condado, y hay lugares en donde hace el fin de semana, hay lugares en donde se hacen en iglesias, en escuelas, se utilizan diferentes espacios para tratar de dar diferentes horarios y ayudar a que pues sea fácil, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que tratar de hacer, que sea fácil poder ir a hacernos la prueba. También otra cosa importante de mencionar es que no se requiere ningún tipo de identificación para hacerse la prueba, sobre todo en los departamentos de salud. Únicamente, como mencioné, es dar nuestro nombre, nuestro número telefónico y nuestra fecha de nacimiento. Y el número de teléfono no se va a compartir con nadie más que el Departamento de Salud. Es principalmente para poder hablar, reportar el resultado y si es positivo poder tratar de ver quién más dentro de la comunidad haya estado expuesto a esa persona. Y también inicialmente la mayor parte de las personas, yo tenía que estar enfermo, tenía que tener tos y tenía que tener mayor de 18 años para poder lograr que me hicieran una prueba en este tipo de departamentos de salud. Ahora las pruebas se ofrecen a la mayor parte a quien sea, puedo no tener ningún síntoma y también puedo lograr que me hagan una prueba en los condados. Y lo mismo aplica para los niños. Ahora en los condados también se le están haciendo pruebas a niños menores de 18 años. Generalmente es entre los 2 y los 18 años, pero nuevamente la accesibilidad y a la población a la que se le puede hacer la prueba se ha incrementado de manera muy importante desde los meses que creo que va a haber sido la última vez que platicaron. Yo tengo dos preguntas sobre los exámenes, doctora. ¿Cómo se hace el examen? ¿Cómo le hacen el examen a uno que va y le hagan el examen? Ok, entonces muy buena pregunta. Hay dos tipos de pruebas. La prueba principalmente en la que, con la que se hace el diagnóstico, se encuentra la presencia del virus, es a través de la prueba que se hace a través de la nariz. Entonces, es un tipo de cotonete largo en donde se introduce a través de la nariz, se introduce, ese cotonete y se hace un raspado a la parte de atrás el área donde se conecta la nariz con la garganta. Y entonces eso permite, con ese raspado, que yo desprenda células que estuvieran infectadas con el virus y eso se manda al laboratorio y entonces si encontramos la presencia de ese virus ahí, eso quiere decir que uno está infectado. Hay lugares, y sobre todo con los niños, hay lugares en donde se hacen pruebas en donde se hace ese raspado, la prueba es más bien a través de la garganta, o en algunos lugares únicamente se hace como en los cachetes o al introducir en la parte anterior de la nariz. Pero nuevamente, esas son la mayor parte de las pruebas que tenemos para ver si está el virus presente en nuestro cuerpo. Okay. Y cuando uno se hace el examen, antes duraban una semana, 2 semanas para darte los resultados. Ahora, el día de hoy, ¿qué tan rápido nos pueden dar nuestros resultados?
Pues depende mucho de donde uno se haga el resultado, pero ha disminuido mucho el tiempo de espera y entonces la mayor parte, por ejemplo, el Departamento de Salud de Fulton County de DeKalb dice que en términos generales se tardan de 2 a 3 días en dar los resultados. Y también nuevamente hay lugares que depende mucho si me lo voy a hacer por decir un viernes, obviamente no, ellos no procesan las pruebas muchas veces el fin de semana o son más lentos, entonces puede que haya un poco más de que se tarde un par de días más si se hace el fin de semana o si se hace cerca de algún día festivo, pero en términos generales, como mencionas, al principio hay lugares que se tardan hasta 2 semanas en dar los resultados, ahora está siendo mucho más rápido en un par de días que se entrega el resultado. Y la otra cosa que me hiciste recordar al respecto de las pruebas es que yo no tengo el condado donde voy a hacerme la prueba no tiene que ser necesariamente en donde yo vivo. Si yo, por decir, trabajo en Fulton County y vivo en DeKalb, igual puedo ir a Fulton County que me queda más cerca y que es más fácil para mí ir, hacerme la prueba ahí y ese condado le reporta a mi condado si salió positivo o salió negativo el resultado y entonces ya se me llama y se me comunica. Entonces, la idea de todo mundo es tratar de que sea lo más fácil posible para todas las familias el hecho de hacerse las pruebas. Uh-huh. Y una última pregunta sobre los exámenes. Si soy asintomática y me hago el examen, ¿va a salir positiva? Puede salir positivo, depende mucho de en qué momento te hagas la prueba, pero sí puede salir positivo y sabemos que hasta 40% de las personas que pueden tener que no pueden tener ningún síntoma pueden ser positivos con la prueba. Entonces, por eso es muy importante que todo mundo se haga la prueba, sobre todo si saben que estuvieron en contacto con alguien que pudo haber sido positivo, ya sea que no haya tenido ningún síntoma o que haya estado presentándose con tos o con fiebre o alguno de los síntomas que son característicos del COVID. Ajá, y si alguien es asintomático, doctora, ¿es el mismo tiempo que carga el virus, los 14 días, o es algo que carga el virus más tiempo cuando alguien que sí tiene los síntomas, sí tiene el virus? Esa es una muy buena pregunta y en general lo que sabemos es que parece ser que es similar. Hay personas que pueden cargar el virus durante más tiempo teniendo síntomas, otros que no tengan ningún síntoma y les dura más. Entonces, todavía estamos como recopilando más y más información, pero las mismas precauciones se deben de tratar de aplicar. Si yo salgo positivo y no tengo síntomas, entonces lo recomendable es quedarme de alguna manera en la casa con ese periodo como de estar separado del resto de las personas o quedarme en casa por un mínimo de 7 días. Obviamente, si uno tuviera síntomas, se extiende ese periodo a 10 días o 3 días sin fiebre, el que sea más largo. Pero de todas maneras, aunque no tenga síntoma, entonces es recomendable quedarse en casa y lo muy importante, que sé que lo vamos a tocar ahorita en un momento, es utilizar máscara, porque eso puede ayudar mucho a que se baje la probabilidad de contagiárselo a alguien más. Sí, y por ejemplo, si yo me hago el examen, salgo positiva, me tengo que hacer el examen de nuevamente para saber que ya me pasó el virus, ya no lo tengo, o nomás puedo guiarme con los días de 14 a 20 días aislada. Generalmente sería si no tienes síntomas, entonces no, hay lugares que por ejemplo, hay ciertos trabajos que requieren que alguien más se vuelva a hacer la prueba, o si uno trabaja, por ejemplo, también cuidando en casa de asilos o en otros lugares como de salud, pero en general, si uno sale asintomático, o sea, que se siente totalmente bien y salió positivo, es quedarse en casa 7 días. Si alguien tiene síntomas, tampoco es necesario, si uno se está mejorando y se está sintiendo mejor, uno se debe de guiar más bien por los síntomas. Entonces, esperarnos 10 días desde que presenté con esa tos o fiebre o demás, y puedo agregar 3 días más si todavía estoy teniendo alguno de esos síntomas por un total de 14 días. Pero no es necesario y la razón por eso es porque puede salir aún positiva la prueba, digamos, 2 a 3 semanas después, pero mientras yo me esté recuperando y me esté sintiendo bien y esté utilizando máscara, me esté separando de la gente los 6 pies y me esté lavando las manos frecuente, entonces de alguna manera puedo poquito a poquito reincorporarme a lo que tengo que hacer, obviamente utilizando las medidas necesarias. Ok, mucha información muy importante que queríamos saber, que no sabíamos antes, como acabamos de decir. Y usted acaba de decir las máscaras.
algo muy importante que debemos usar todos los días para protegernos a nosotros, a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Las máscaras, hemos visto varias máscaras. Por ejemplo, la máscara que es la azul que usan los doctores, las máscaras de tela y también las máscaras que le llaman la N95. Si nos puede escribir qué diferencia tienen las máscaras, importa cuál usas. Yo sé que ahorita hay muchas máscaras que no se pueden encontrar. Si no tengo máscara, ¿qué puedo hacer? Ok, muy buena pregunta. Entonces, tengo aquí dos pares de máscaras. No tengo la de tela, pero bueno, vamos a hablar. Entonces, esta es la que mencionabas, que es la N95, que se llama respirador. Y esta máscara está principalmente recomendado en los usos, es para personal de salud, para médicos, enfermeras, personas que están cuidando con pacientes que tienen COVID-19 digamos, en el hospital o en clínicas. Y la razón por la que utilizamos esta máscara cuando yo me la pongo, tiene un sello muy fuerte a través de la nariz y entonces me va a proteger del 95% de las partículas pequeñas. Por eso es que se llama N95, porque protege sobre el 95% de las partículas. Entonces, me protege tanto a mí de que salgan partículas hacia afuera, así de como que entren partículas hacia adentro. Estas máscaras, nuevamente, son muy difíciles de utilizar porque son muy apretadas a la cara y a la nariz. Entonces, realmente, su beneficio primordial es para personas como nosotros que estamos en contacto frecuente con pacientes en lugares cerrados como el hospital, dentro de un cuarto, pero no se recomiendan para el público general, por lo mismo, porque una hay que guardarlas para el personal de salud y la otra es porque son difíciles de utilizar por un tiempo prolongado. Entonces, esa es la N95. La otra máscara que existe para personal de salud es la máscara quirúrgica. Y esta máscara es un poquito más, o sea, obviamente que se dobla y demás. Y de la misma manera se debe de colocar sobre la boca, siempre tapando la nariz y la barba. Y esta máscara la utilizamos generalmente también en el ámbito clínico, cuando no necesariamente estamos tratando a un paciente que sabemos que tiene el COVID-19, pero puede ser efectiva para el personal de salud, tanto si yo estoy utilizando la máscara y el paciente o la persona que tiene la infección está cubriéndose también el rostro. Estas también ayudan a proteger con partículas que son un poquito más grandes, entonces proveen digamos, una buena protección para la persona que la usa, así como para la persona para las dos personas. Uh-huh. Estas las puede utilizar el público, pero no son necesarias y son difíciles de conseguir. Ahorita tal vez sean un poco más fáciles de conseguir, pero también las estamos tratando de reservar para el ámbito de salud. Y la otra cosa es que estas máscaras generalmente, por ejemplo, a gente que vienen de una sola talla, ¿no? Entonces, son difíciles de que a veces le queden si tienes, por ejemplo, a mí luego a veces se me sale si tienes rostro pequeño, a los niños, a la gente más joven que tienen caras pequeñas, muchas veces no se les cae, entonces no es como lo más ideal. Y las otras máscaras, que son las que mencionabas, no tengo una aquí, pero son las que son, digamos, que están hechas de algún material, ya sea de algodón o algún otro material sintético, y esos son los que recomendamos para la mayor parte de la población. Y la razón por la que las recomendamos es porque esas máscaras son lo suficientemente, digamos, adecuadas para si yo tengo la infección, al usar la máscara, van a pescar esas particulitas pequeñas que se liberan del virus cuando yo hablo, cuando yo como, estornudo, toso, y también de alguna manera me van a proteger a mí, sobre todo cuando otra persona también utiliza la máscara, de que sus partículas me entren a mí. Entonces, esas máscaras, si todo mundo utiliza esas máscaras de tela, entonces pueden ser muy adecuadas para protegernos a todo. Ahí lo importante es que ya lo use yo, pero que también lo use la otra persona para que todos nos protejamos. Sí, y ahora, ¿cuánto tiempo debemos usar cada máscara? Por ejemplo, la N95, ¿cuántas veces podemos usarlas? Pues esas máscaras están diseñadas para usarlas una sola vez, pero ahora debido a la escasez que hemos visto, hemos recomendado que las podemos utilizar durante un más tiempo prolongado, mientras no estén mojadas, mientras todavía mantengan su textura, digamos, y su forma y su textura natural. Y obviamente cuando las
utilizamos viendo pacientes que tienen la infección en el hospital, utilizamos doble máscara y no tocarlas, lavar las manos para que la integridad y la máscara no se contamine. Entonces, hay muchas diferentes como recomendaciones de cuánto tiempo, pero en general es cuando la máscara ya se vea que está o mojada o que no tiene su integridad de la forma o de la textura o que se ve obviamente hoyos o cualquier cosa, en ese momento es adecuado, pues, y lo mismo aplica para esta, cuando ya esté mojada o pierda su integridad o se vea visiblemente manchada, pues es hora de tirarla. Sí, y también para añadir lo que dijo las máscaras de tela, se pueden lavar esas. Sí, esas se pueden lavar y se recomienda que lo mismo, que si están mojadas, que se laven, digamos, se pueden lavar dependiendo de ahorita que hace tanto calor y si uno las trae afuera y está sudando, pues obviamente se pueden lavar diariamente, no, mientras la tela esté íntegra, no tiene nada de malo estarle lavando y de hecho es bueno desinfectarlas para que no, igual para lo mismo, ¿no? Para que uno no vayan a oler mal o demás. Sí, y luego tenemos un par de preguntas que se tratan de las máscaras. La primera es, si yo tengo que destornudar, ¿me debo de quitar la máscara, destornudar y luego ponérmela o tengo que destornudar adentro de la máscara? Se debe destornudar adentro de la máscara porque la máscara está sirviendo, sobre todo que uno si está alrededor de otras personas, porque la máscara, el estornudar, liberamos muchas de estas gotitas que pueden tener el virus. Entonces, al traer la máscara, la máscara va a atrapar todas esas gotitas y va a prevenir que se liberen digamos, al aire. Entonces, cualquier cosa como estornudar, toser, hablar, todo eso cuando estemos con otras personas, por eso es que recomendamos que se utilice la máscara. Y siempre, obviamente, la máscara tiene que cubrir tanto la nariz y tiene que cubrir acá. He visto mucha gente que trae la máscara así, o que la trae así, o que la trae así. Eso pues no sirve de nada. Tiene que cubrir, acuérdense, cualquier gotita que pueda salir, si uno lo piensa a través de la nariz o de la boca, eso tiene que estar bien tapada a través de la máscara. Y esa era nuestra próxima pregunta. ¿Tengo que cubrirme la nariz también para poderme proteger completamente? Entonces, la respuesta es sí, tengo que cubrirme la nariz también. Sí, y cualquier persona, las únicas personas en las que no está recomendable utilizar una máscara es en niños menores de 2 años, y es por lo mismo de que obviamente muchas de están como modulando su respiración y demás, y para que es como el mismo concepto de que nunca un niño chiquito debe tener algo en la boca, ¿no? Porque hay riesgo de que pudieran como aspirar la máscara o que no los dejara respirar. Y alguna persona que tenga algún problema en ese momento para respirar, no, por ejemplo, alguien que está teniendo un ataque de asma o dificultad para respirar, pues no es recomendable que traiga la máscara. Pero todas las demás personas, niños mayores de 2 años, cualquier persona la puede utilizar. Nosotros las utilizamos independientemente del COVID durante años y años y el personal de salud, y pues no hay ninguna razón por la que uno no pueda utilizar la máscara, fuera de esas situaciones en las que mencioné. Y luego, si yo quiero hacer ejercicio y lo hago afuera o adentro, ¿tengo que usar máscara todavía? Depende de cuánta gente hay alrededor. Entonces, si yo estoy yendo a un gimnasio y hay personas adentro del gimnasio y ese espacio compartido, la respuesta es sí, debemos utilizar máscara. Y la otra es, si estoy afuera, depende también de si estoy haciendo yo ejercicio solo, entonces pues no es necesario porque obviamente está la circulación del aire es adecuada, pero si estoy entrando en contacto con gente frecuente, o sea, por ejemplo, si estoy corriendo con una amiga o estoy jugando fútbol o algo así, entonces obviamente va a haber contacto frecuente. Entonces ahí, pues obviamente sí es recomendable utilizar máscara. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, si yo estoy andando en una bici o estoy corriendo, entonces de alguna manera puedo traer como la máscara un poquito como ya sea, pues, digamos, a la mano, por si llego a estar en contacto con grupo de gente, pues en ese momento me la puedo poner. Pero todo va a depender de cuánta gente hay alrededor y qué tan fácil es que yo mantenga esa distancia de 1 metro de esas otras personas que están alrededor de mí haciendo ejercicio. Y hablando sobre la distancia entre uno y el otro, ¿todavía sigue siendo los 6 pies? Sí, sigue siendo lo mismo, y eso también es por el tipo de cuando uno estornuda y esas gotículas, es básicamente lo recomendable, mantener esa distancia de 6 pies y mantener o de 1 metro. Y esas dos cosas, hay un poquito como de confusión al respecto de que, bueno, si yo ya me distancio
aquí o de alguien, tengo que utilizar máscara. Y en realidad esas dos medidas preventivas van mano en mano. Entonces, obviamente, si estoy yo sola en mi casa y no hay nadie más, entonces, pues obviamente no tengo que utilizar la máscara ni porque pues no hay nadie alrededor. Pero en términos generales, si estoy en cualquier lugar público, en un supermercado o sobre todo en trabajos en donde no es difícil separarnos todo el tiempo de los 6 pies, las dos medidas, siempre tratar lo más que se pueda, pero utilizar la cobertura de la cara. Ok. ¿Es cierto que podemos agarrar el virus de las superficies que están contaminadas o nomás se puede hacer por el aire? Inicialmente se pensó que las superficies podían ser como una fuente importante de infección y hemos visto que aunque el virus esté presente en ciertas superficies, la probabilidad de que una cosa es encontrar el virus y lo que encontramos muchas veces son como remanentes del virus, haz de cuenta como proteínas o material genético del virus, pero eso no quiere decir que el virus sea virus que está vivo y nos podemos infectar. Entonces, de todas maneras, recomendamos que se practique la higiene de las manos, el lavado frecuente y demás, pero eso es principalmente también para tratar, y no tocarse la cara para ver nuevamente tocando esas superficies, pero la principal fuente de cómo uno se infecta parece ser a través principalmente de esas gotitas respiratorias de las que hablábamos. Ok, y luego la última pregunta que tenemos sobre eso es el hand sanitizer que tenemos que usar. ¿Hay beneficio de usar una marca orgánica que la marca original que se vende en la tienda? Pues el beneficio de los hand sanitizers es, lo importante es que tengan alcohol, mínimo alcohol del 60%. Entonces, hay muchos hand sanitizers que pueden ser orgánicos o incluso no orgánicos, pero que se pueden servir para, digamos, otro tipo de bacterias que nos ayudan a prevenirla, pero no necesariamente van a ser efectivos para el coronavirus. Entonces, por eso es que lo más importante es que tengan un mínimo de 60% de alcohol para que realmente sean efectivos. Sé que obviamente, por ejemplo, cada vez que uso el hand sanitizer reseca mucho las manos, entonces por eso ha habido muchas que han salido como que el hecho de que sean orgánicos no lastima tanto la piel. Y aunque obviamente eso es cierto, que el alcohol irrita sobre todo a mucha gente, entonces en esos casos si no hay si tengo que utilizar el hand sanitizer que tenga alcohol, entonces pues de alguna manera estarme poniendo como loción o crema o gotitas como de aceite que ayudan a humectar la piel. O la otra es lavarse las manos y no utilizar hand sanitizer. Obviamente hay veces que pues no hay donde lavarse las manos frecuentemente o es difícil hacerlo, entonces en esos casos lo recomendable es utilizar el que tenga al menos 60% de alcohol. Sí, y doctora, por ejemplo, con el virus, aparte de la máscara, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidarnos mejor o cuidarnos en una manera más efectiva? Pues sería un poco digamos, van de la mano lo que platicábamos, que es la máscara, estarse lavando las manos frecuente, evitar tocarse la cara y pues tratar de practicar el distanciamiento social lo más frecuente, tratar de no estar en lugares como congregados y obviamente sé que pues todos estamos cansados y estamos de alguna manera ha sido muy difícil estar separados de nuestra familia o de nuestros amigos, pero también es importante pues entender que eso de alguna manera, sobre todo cuando hay personas que están de mayor riesgo, como personas de mayor edad viviendo en la casa, abuelitos y demás, que todas esas medidas que nosotros podemos utilizar, sobre todo nuevamente las máscaras, o sea, máscara, eso realmente es muy efectivo y es una muy buena medida, probablemente la mejor que tenemos ahorita en adición a lavar las manos, para tratar de combatir que nos contagiemos. Doctora, yo le hice esta pregunta a la doctora Patricia Hernández. ¿Usted cuánto cree que vaya a durar esta pandemia? Uy, esa pregunta es muy difícil porque va a depender de cuándo tengamos una vacuna. Y no solo es que haya una vacuna, sino que esa vacuna, que haya la vacuna
2, que la vacuna que funcione, y la otra es que la vacuna le llegue a muchas diferentes poblaciones, porque obviamente si la vacuna nada más está accesible para ciertos grupos, pues es un comienzo, pero eso no va necesariamente a comenzar a disminuir o tener un impacto importante en el virus. Entonces, pues yo creo que todavía es difícil predecir, pero la expectativa de una vacuna es, generalmente las vacunas se tardan años del momento en el que vemos que se hacen los estudios a que se liberen digamos, al mercado, pero en este caso yo creo que sería 1 a 2 años en que hubiera una vacuna, si todo funciona así como tiene que funcionar. Entonces, por eso es que es tratar de acoplarnos a que esta es nuestra nueva realidad y tratar de encontrar maneras que igual podemos encontrar como felicidad o hacer nuestra vida lo más normal que se pueda, pero entendiendo que ahorita esas cosas que hacíamos en el verano pasado o antes de que existiera el pre-COVID, digamos, pues ahorita en este momento no son posibles hacerlas y hay que adaptarse, hay que tratar de lo más que se pueda bajar el riesgo mientras hacemos diferentes actividades. Sí, y todo está la salud, es lo que estamos que tenemos que proteger la salud que tenemos ahorita. La última pregunta que le tengo, doctor, antes de terminar, al principio de este virus estaban intubando a muchos pacientes. ¿Eso sigue siendo la solución cuando el virus le está afectando muchísimo al paciente? Sí, cuando el coronavirus progresa de alguna manera, que empieza a afectar los pulmones o empieza a afectar el resto del cuerpo, entonces eso muchas veces la única manera, además inicialmente utilizamos oxígeno que se da como a través de unas puntitas como nasales, pero muchas veces dependiendo de la severidad y de la gravedad, el oxígeno pues solo llega hasta cierto punto y después para poder oxigenar, que llegue adecuadamente la cantidad de oxígeno que el cuerpo necesita, necesitamos uno de esos, digamos, de los aparatos de ventilación para tratar de soportar a los pulmones mientras, digamos, darle como oxigenación adecuada. Entonces, estamos haciendo diferentes ensayos clínicos en donde se utilizan diferentes medicinas, pero todas aún son en el ámbito del hospital. La mayor parte de las medicinas de los estudios o que se pueden dar de manera como segura, tienen que ser dentro de esos estudios clínicos, entonces no como que hay algo que la gente pueda salir a comprar o ningún como antiviral o antibiótico o cualquier cosa que la gente, no es recomendable que nadie haga eso. Entonces sí, la mayor parte es soporte, oxigenación y obviamente dar este tipo de medicamentos que sabemos que pueden tener algún impacto en la recuperación, pero que aún todavía se están dando en el hospital, no para gente que está en la casa. Ok, doctora, entonces esas son todas las puntos que tenemos para usted hoy. De nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y explicarnos un poquito más de cómo va el progreso del virus y también qué podemos hacer como familia juntos. Para terminar, si cualquier pregunta que ustedes tengan en casa, familia, nos pueden dejar saber. Doctora, muchísimas gracias de nuevo. Familia, por favor, usen máscara en casa, protéjase a su familia. Si no tienen máscara, nosotros estamos vendiendo en nuestra organización que están siendo cosidas por nuestras mamás. Entonces, si hay algo más que podemos hacer por ustedes, su familia, por favor, déjenos saber. Si se perdió la primera y segunda parte, están todos los videos en nuestras páginas de web y YouTube. Puede ir a buscarnos en Corners Outreach y volver a ver la entrevista entre ellos y también la entrevista con la doctora Paulina. Doctora, de nuevamente muchísimas gracias y que tenga un buen día. Gracias, hasta luego. Adiós.